bienvenidos a una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre plantas, jardinería, paisajismo y mucho más para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es uno de estos episodios especiales en los que respondo a uno de los oyentes y suscriptores de el boletín de noticias o boletín de novedades que comparto cada semana. La pregunta es de Camilo y hace referencia a las harinas de origen animal que se utilizan como abono y regeneradores de suelos. Pero antes de comenzar este episodio dedicado a Camilo, quiero recordarte a nuestro patrocinador PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 en España, en la cual, si vivís en este país, podrás conseguir todo lo que necesites para mantener tu jardín sano y bello todos los días del año. PersonalGardenShopper.es. No te olvides que allí encontrarás semillas, abonos, elementos para el riego del jardín, macetas de autorriego, composteras y todo lo que necesitas para tu jardín y el huerto si tenés la suerte de contar con uno en tu domicilio. Y ahora sí, vamos a empezar con el episodio de hoy, que además de estar dedicado a Camilo, está dedicado a una audiencia en particular. ¿Y por qué ocurre esto? Habitualmente una vez al mes suelo mirar las estadísticas sobre los países que están escuchando el podcast y en la plataforma iVoox suelo encontrar normalmente que el primer lugar se lo disputan España y Estados Unidos. Habitualmente son ellos y dentro de América Latina tenemos a México normalmente en la primera posición y luego van cambiando. Es decir, España, Estados Unidos y México más o menos están en el podio. Pero este mes el podio ha cambiado de manos y a ellos les estoy dedicando este episodio también. Me sorprendí gratamente. El lugar en América, en todo el continente americano que más se está escuchando el podcast de jardinería y paisajismo es Colombia. Así que Colombia, les mando a todos mis oyentes allí un afectuoso saludo. Y ahora sí, me voy a concentrar en responderle a Camilo. Él puntualmente hizo referencia a una de las harinas de origen animal que se utilizan también como abonos orgánicos. El otro día, cuando estuve hablando sobre la regeneración de suelos, nombré a uno y quizás lo hice también muy por encima. No son los que yo habitualmente suelo elegir por cuestiones de mercado y además porque me generan cierta cosita, como diría uno de los personajes de Chespirito. Te los cuento. Se pueden usar tranquilamente en el jardín y el huerto, no hay riesgo de algún tipo de intoxicación por parte de nuestras mascotas. Y estos productos que te comento hoy son 4. El primero, vamos a volver a hablar sobre la harina de pescado, luego pasaremos a la harina de plumas, la harina de huesos y la harina de sangre. Todos estos aportan nutrientes que van a permitir a que las plantas crezcan sanas y que crezcan fuertes. Como te decía recién, son efectivos. Comenzando con la harina de pescado, podemos decir que tiene un alto contenido de nitrógeno y de fósforo, suficiente como para ir cubriendo las necesidades de las plantas mientras crecen y se desarrollan. Es ideal aplicarlo directamente al suelo, se puede enterrar un poquito ligeramente y luego, como en todos los casos, realizar un riego abundante. Este abono es resistente a las lluvias, por lo que no pierde sus cualidades cuando llueve. Cuando lo aplicamos, estamos haciendo un aporte rápido y bastante equilibrado de nitrógeno y también de fósforo, favoreciendo y estimulando los procesos fisiológicos de las plantas. Normalmente la dosis recomendada es de 50 gramos por metro cuadrado una vez al año cuando estamos preparando, por ejemplo, el suelo de nuestra huerta orgánica. Otro de los productos que sí he usado hace muchísimos años es la harina de hueso, un abono natural que también aporta fósforo y calcio a todos los tipos de cultivos. Este producto va a favorecer, va a estimular el enraizamiento, también el crecimiento de las plantas, la absorción de nutrientes y, algo que nos suele interesar mucho, la formación de flores y también el cuajado de los frutos. Podemos incluso decir que la harina de hueso
ayuda a potenciar el vigor y la fortaleza de las plantas frente al ataque de plagas y a factores negativos externos. Y al referirnos de factores externos, te recuerdo el episodio que estuve hablando o dedicando a las distintas formas de estrés que pueden sufrir las plantas. Por lo tanto, lo podés utilizar en cualquier tipo de cultivo y de las plantas de tu jardín. Luego tenemos la harina de sangre. Este es un abono orgánico con alto contenido de nitrógeno. Este producto se va liberando lentamente, cubriendo las necesidades de las plantas también durante el crecimiento y el desarrollo. Y debido a su origen y al proceso de fabricación, sus nutrientes tampoco son lavados por el agua de lluvia ni riegos prolongados. Entonces así se evita la pérdida del material nutritivo y de la contaminación de aguas subterráneas como ocurre con los fertilizantes de síntesis química. Aquí las dosis recomendadas van a variar del tipo de planta. Por ejemplo, para los árboles y las coníferas se suele usar de 50 a 100 gramos por cada metro cuadrado. Para las hortalizas bajamos un poquito la dosis de 50 a 75 gramos por metro cuadrado. En el césped vamos a usar menos, a razón de 25 gramos por metro cuadrado cuando vamos a hacer una siembra. Y ahora sí, luego en el mantenimiento vamos a estar utilizando entre 50 y 75, como en el caso de los huertos. Si estás pensando en utilizarlo en las macetas, con una pequeña cucharadita, unos 5 gramos, puede ser suficiente. Esto lo vas a hacer cuando vayas a colocar una planta, cuando estés haciendo el mantenimiento o estés haciendo el cambio de contenedor a uno más grande si tu planta ha crecido mucho. Y finalmente, el último de estos abonos, de estas harinas de origen animal, es la harina de pluma. Y cuando lo conocí fue para mí una sorpresa, nunca lo he visto en el mercado local. Eso no quiere decir que no esté, yo no lo he visto, simplemente no le he prestado atención. Y aquí la composición es un NPK, nitrógeno, fósforo y potasio son los nutrientes principales que va a estar entregando la harina de pluma tanto a la huerta o en el jardín cuando lo estemos utilizando. Esta harina va a promover el crecimiento de las raíces, también del tallo y de las hojas, y es ideal para los huertos ecológicos, para los árboles frutales y los florales, y para las plantas ornamentales en general. Adicionalmente, lo podemos utilizar porque activa la descomposición de residuos vegetales en el compost y aporta aún más al ciclo de vida en el jardín. La dosis va a variar siempre de acuerdo a la formulación del producto, concentración y demás, pero se recomienda aplicar más o menos unos 40 gramos por cada metro cuadrado, y esto lo podés llegar a hacer una vez al mes o según las necesidades del cultivo si lo estás empleando en tu huerto. Y como cierre de este tema podemos decir que la harina de sangre, la harina de pescado, la de hueso y la de pluma no solo van a estar aportando nutrientes esenciales para las plantas, sino que también van a estar contribuyendo a la regeneración del suelo, van a ayudar a mejorar la estructura, van a fomentar la vida microbiana que tenemos en el suelo y, como siempre te he estado diciendo, un suelo sano, un suelo vivo, va a sostener la vida de plantas sanas. Con esto terminamos el episodio de hoy. Espero, Camilo, haber respondido a tu consulta y haber ayudado a ustedes que están ahí del otro lado del micrófono a tener algunas herramientas más para poder cuidar su jardín, cuidar el huerto de forma orgánica y sustentable. Con esto cierro el episodio de hoy y te voy a dejar con una de las clases de nuestra academia, de la academia que tenemos con Fernando, Jardín GPT, para que puedas aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, sobre jardinería, paisajismo, mantenimiento de jardín y mucho más a un costo realmente accesible. Te dejo entonces con uno de los profesores y nos encontramos la semana que viene en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias. Cuando nos sumergimos en el arte del paisajismo y la jardinería, es esencial entender las distintas formas de crecimiento que las plantas pueden adoptar y cómo estas formas pueden influir en nuestros diseños. En particular, vamos a explorar una forma intrigante y versátil: el porte trepador. Este tipo de crecimiento se manifiesta en dos categorías de plantas.
Plantas trepadoras en sentido estricto. Estas son las especies que se adhieren y ascienden naturalmente sobre diferentes estructuras y superficies mediante mecanismos propios como raicillas, zarcillos o ventosas. Gracias a estos medios de fijación, estas plantas se consideran autoportantes. Son capaces de trepar paredes, rocas, árboles e incluso cubrir suelos, otorgándole una versatilidad única a nuestro jardín. Un buen ejemplo es la Parthenocissus tricuspidata, comúnmente conocida como vid de Boston, y la popular hiedra, Hedera helix. Ambas pueden crear muros verdes naturales, ofreciendo una sensación de frescura y belleza estacional, gracias a sus hojas que cambian de color con las estaciones. Plantas sarmentosas con aspecto trepador. Esta categoría incluye plantas que, aunque parecen trepadoras, necesitan un soporte artificial para ascender. Sus tallos flexibles y largos, conocidos como sarmientos, no tienen la capacidad de fijarse por sí mismos a las superficies, por lo que requieren estructuras de soporte como enrejados, pérgolas o tutores. El Jasminum grandiflorum, o jazmín español, y la Podranea ricasoliana, comúnmente conocida como Bignonia rosa, son ejemplos de estas plantas. Ambos pueden ser entrenados para crecer a lo largo de las estructuras, ofreciendo fragantes flores y una apariencia atractiva. Al entender la forma de crecimiento de las plantas, podremos crear diseños de jardines más atractivos y funcionales. Podemos usar trepadoras autoportantes para cubrir muros y crear privacidad, mientras que las sarmentosas con aspecto trepador pueden ser dirigidas a lo largo de estructuras para proporcionar sombra y atractivo visual. En última instancia, la forma en que utilizamos estas plantas, y las que hemos visto en las clases anteriores, dependerá de nuestros objetivos de diseño y las características específicas del jardín.